Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y esta noche le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Maestros salen a protestar a las calles y exigen que no se hagan modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos de la Nación del año 2015. Sentenciado por la quema de la Embajada de España, Pedro García Arredondo deberá de pagar 9 millones de quetzales en concepto de reparación a 6 familias víctimas de la violencia en aquel lugar. El presidente del organismo judicial advierte que si el Ejecutivo no les traslada fondo para funcionamiento, van a apagar las luces a las 3:30 de la tarde en los juzgados con el fin de ahorrar recursos. Guatemala pide el apoyo de Chile para ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico conformada por México, Colombia, Perú y Chile. Y en México, la policía de Tijuana descubre que narcotraficantes intentan utilizar drones para pasar droga. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. Centenares de maestros salieron a las calles, exigen que se dejen intactos los impuestos que fueron aprobados junto con el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2015. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Que muchos de los compañeros maestros Miles de maestros, algunos dicen que 2, otros que 5,000, salieron a las calles a defender el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 2015. Los profesores empezaron la caminata desde el obelisco, hicieron paradas en el Ministerio de Educación, la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la Nación y frente al Palacio Nacional. Sin la presencia de Joviel Acevedo, quien adujo problemas personales, los docentes demandaron a la Corte de Constitucionalidad que quede vigente los impuestos a la telefonía celular y los demás que el Congreso aprobó para el 2015. Los manifestantes aseveran que de no tener los impuestos necesarios, se corre el peligro en el suministro de útiles, refacción escolar, materiales de apoyo a docentes y el 12% de aumento salarial que corresponde este año. El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG, y la Asamblea Nacional del Magisterio afirma que fueron 10,000 los maestros que salieron a las calles. En tanto, el Ministerio de Educación afirma que luego de un monitoreo se estableció que hubo clases en todas las escuelas. La manifestación del magisterio llegó al Congreso de la República como lo tenía planeado, en donde los líderes querían que los parlamentarios los atendieran. Sin embargo, el presidente del Congreso se rehusó a atenderlos. Ante ello, pues un grupo de maestros aseguró pues, que no era con él quien querían hablar, sino con la instancia de jefes de bloque. me dicen que qué le solicitamos al presidente del Congreso, a él nada. Con él no queremos nada. Él es un trabajador más del Estado. Queremos hablar con los dueños del circo, los jefes de bloque. Con ellos queremos hablar. Y venimos en primera instancia a exigirles, no a solicitarles, que quede claro, a que dejen en firme el presupuesto de la Nación aprobado en noviembre de del 2014, primeramente. 2, que si la Corte de Constitucionalidad, favoreciendo a los mismos de siempre, hoy ampara en definitiva la tasa impositiva que le hicieron a la telefonía y a la minería, pues entonces venimos
a que conjuntamente luchemos por una reforma fiscal, tal y como deviene de los acuerdos de paz, y que se grave, ya no con 5 quetzales, sino con 10, 20, 25 quetzales a la telefonía que hace uso del espacio radioeléctrico del país y no pagan nada. Algunos analistas aseguran que este tipo de manifestaciones afectan el proceso educativo de los alumnos y violan la ley al no cumplir con los 180 días de clases establecidos. En un cálculo estimado, los analistas indican que al menos 150,000 alumnos de más de 2 millones de ellos pues no recibieron clases hoy. Walter Menchú, analista de educación del CIEN, asegura que este tipo de manifestaciones son pues una manipulación de los actores políticos por diversos intereses. Pero es la presión que ejercen y al final es algún tipo de manipulación desde los actores políticos, ¿verdad? Esto ya va trascendiendo más temas de calidad de educación y preocupación por la niñez en Guatemala, sino cada quien va viendo cuáles son los intereses que va surgiendo y así al final utilizan a estos grupos para presionar por uno u otro lado. ¿Y sabe usted cómo reza el viejo adagio o paga o apago? Esto es lo que sucedió en el organismo judicial. Si no hay fondos, el presidente del OJ dice, se va a apagar la luz y se terminará de trabajar en el OJ a las 3:30 de la tarde. La crisis financiera afecta cada vez más al organismo judicial. El presidente José Felipe Baquiash informó que el OJ cuenta únicamente con 5 millones de quetzales para su funcionamiento. Por tal motivo, se les ha ordenado a los juzgados y tribunales del país para que apaguen las luces a partir de las 15:30 para paliar la crisis, porque no se cuenta con el pago de energía eléctrica para este mes. El día de ayer se acordó, ¿verdad?, instruir a todos los juzgados de todos los departamentos, ¿verdad?, inclusive aquí en la Corte, en la torre de tribunales y demás juzgados, para que a partir de las 3:30 de la tarde deben apagar las luces, porque en este caso no vamos a tener recursos para pagar energía eléctrica. La crisis es muy preocupante, jóvenes. Entonces es deber, en este caso de los magistrados, tomar las medidas preventivas, ¿verdad? Porque no podemos, recordemos que la justicia es un servicio esencial. No podemos cerrar juzgados. Hay trabajos que ya se han iniciado, sin embargo se ordenó la suspensión de los mismos. Por ejemplo, la construcción de juzgados. No podemos seguir, en este caso, haciendo esas construcciones a sabiendas que no vamos a pagar a los constructores. Disminuir el uso de papel y hacer el menor uso posible de los vehículos será otra de las medidas que implementará el OJ. Baquiash también dijo que no pierde las esperanzas en que el Ministerio de Finanzas deposite el dinero para el pago de planilla y cancelar las deudas por servicios básicos. Estas medidas fueron ordenadas hace un mes, pero no se cumplió porque el presidente Otto Pérez Molina ofreció solucionar el problema y con los fondos que le proporcionaron se pagó la planilla de diciembre y el aguinaldo. El OJ necesita 100 millones de quetzales para el pago de salarios y bonos de antigüedad. No hay fondos para pagar, en este caso, el bono de antigüedad, mucho menos para, en este caso, pagar salarios. Por eso le dije que es una preocupación, ¿verdad?, que porque la próxima semana ya se van a pagar y hasta el momento no contamos con los recursos. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia tiene 370 millones de fondos privativos, pero el funcionario explicó que no pueden usarlos porque son producto de fianzas y multas pagadas por personas sujetas a proceso, que tienen que ser devueltos cuando el acusado sea absuelto. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, estamos a las 8:45. Sigamos con las noticias. Luego de ser condenado por la quema de la Embajada de España, Pedro García Redondo tendrá que resarcir a los familiares de las víctimas con una millonaria cantidad. Luego de ser sentenciado a 90 años de cárcel por su responsabilidad en la quema de la embajada
Embajada de España. Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional, deberá pagar 9 millones de quetzales a las familias de 6 víctimas que perdieron la vida en la sede diplomática. Esto forma parte de la reparación digna que solicitaron familiares de las personas muertas violentamente. Nosotros estamos pidiendo los 9 años que hubiera trabajado mi papá en el lucro cesante. En ese sentido, él tenía 59 años cuando fue quemado vivo, por lo tanto a 68 tendría esa parte directo a la víctima. Pero también somos 4 hermanos y por lo tanto los 4 hermanos tenemos que tener la otra parte que es la compensación de indemnización a las víctimas vivas. A cada una de las 6 familias que serán resarcidas le corresponderán, según orden del tribunal, 1 millones de quetzales como reparación digna. Los familiares también solicitaron que el Estado pida perdón por el daño causado. El perdón debe ser organizado, coordinado con los querellantes, debe ser con el consentimiento y de manera digna. Debe estar presente el presidente, debe pedir perdón también el ministro de Gobernación, también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Deben estar presentes también las instituciones policíacas que habían sido parte de esto en aquel entonces. O sea, hay una petición, pero esa petición no necesariamente es la que va a dictar el tribunal ahora. De igual forma, pidieron que el Ministerio de Cultura y Deportes produzca y publique un documental que relate lo ocurrido en la embajada, en el juicio y en la sentencia. Asimismo, que se coloquen plaquetas en las plazas de los municipios de donde eran originarias las víctimas. También solicitaron que se compre un inmueble con dinero del Fondo de Tierras y que allí funcione una entidad que eduque sobre los derechos humanos y del caso de la embajada hispana. Un grupo de presuntos secuestradores fue capturado cuando intentaban secuestrar a la novia de uno de ellos, todo por una supuesta herencia. La confianza generada por el amor que sentía hacia su pareja sentimental llevó a una joven mujer a darle una copia de la llave de su casa a su novio identificado como Gustavo Yaegui Moreira, quien se aprovechó de esta confianza para intentar secuestrar a la joven. Esa misma confianza llevó a la mujer de 32 años de edad al presunto delincuente, su novio, quien recibiría un considerable ingreso económico, pero nunca imaginó que el dinero despertaría los bajos instintos de su pareja. Según la policía, el novio se puso de acuerdo con otros 3 hombres para secuestrar a la joven y quitarle el dinero que recibiría. En horas de esta mañana, los 4 delincuentes llegaron a la casa de la víctima ubicada en la zona 5 para cometer el hecho, pero la pronta denuncia de los vecinos permitió que la policía los capturara infraganti. La mujer tuvo que ser llevada a un hospital, pues al parecer había sido sedada con un químico, mientras que los 4 presuntos secuestradores, incluido el novio, fueron llevados a torre de tribunales. Guatemala ha solicitado ser miembro pleno de la llamada Alianza del Pacífico. El expresidente de Chile, Eduardo Frei, se reunió con el presidente Otto Pérez Molina para analizar la posibilidad que Guatemala se una a la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú. De la decisión de pertenecer a la Alianza del Pacífico, primero cada país toma su decisión. Lógicamente que el canciller podrá señalar cuál es la postura de ellos. Ellos están interesados en participar en esta asociación. Chile está interesado en apoyar también que más países participen en la medida que Latinoamérica tiene más personalidad, tiene más peso y tiene más figuración en todo el comercio internacional. Estamos mejor defendidos. Yo siento que no podemos ir a competir a los grandes bloques mundiales, cada país latinoamericano separado, por muy importante que sea. Tal vez Brasil sea la excepción porque además forma parte de los BRICS, de las 4 o 5 naciones grandes, ¿no es cierto? Pero en general, trabajar unidos en el comercio internacional creo que sería de gran ayuda para nuestros países. Y por lo que hemos conversado, Guatemala también tiene intenciones de participar y ser miembro de Alianza del Pacífico, y nosotros lógicamente que vamos a, y seguramente en las conversaciones que tengan los 2 presidentes abordarán este tema en los próximos días. La Alianza del Pacífico se creó el 28 de abril del 2011 y entre sus objetivos se encuentra impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes. El canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales dio a conocer los detalles
de la visita de la presidenta Michelle Bachelet, que realizará próximamente a nuestro país. Dentro de su agenda oficial se contempla que el gobierno nacional formalice su solicitud a la mandataria de Chile para que apoye la integración de Guatemala como miembro permanente de la Alianza del Pacífico. Y los requisitos para poder formar parte de la Alianza Pacífico son, primero, tener tratados de libre comercio con los 4 países y segundo, haber eliminado los requisitos de visa a los nacionales de estos 4 países, porque la Alianza Pacífico lo que permite es más que un intercambio comercial, son inversiones, es promover la libre movilidad de las personas, del turismo entre estos 4 países. Guatemala cumple ya con todos estos requisitos. Hay 3 estatus, está el estatus por supuesto de miembro pleno, está el estatus de candidato observador, observador, candidato a ser miembro pleno, y está el estatus de observador. Guatemala solicitó obviamente ya su ingreso como miembro pleno. En este momento lo que tiene que generarse es un debate entre los 4 países que fundaron la Alianza del Pacífico. Yo creo que aquí la gran oportunidad que tenemos nosotros es poder precisamente, más que el intercambio comercial, que desde luego es muy importante, es la oportunidad de poder realizar inversiones en nuestros países y con eso generar más empleo. Bienvenidos y bienvenidas una noche más a su programa de entrevistas. ¿Qué sucede acá? Nos sentamos a conversar con los actores de la realidad nacional para que nos expliquen por qué o qué es lo que sucede día a día. Me acompaña esta noche de jueves Paola Hurtado. En sustitución de don Enrique Godoy. Gracias, Paola, por acompañarnos. Y acá en la mesa se sientan 2 maestros, uno que representa toda una experiencia, tanto en iniciativa pública, pero también especialmente en privada. Ahora, Ana Lucrecia de Palomo, como vicepresidenta de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala. De la Cámara Guatemalteca de la Educación. De la Cámara Guatemalteca de la Educación. Y también Bernardo Caal, miembro integrante de la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia. Paola, ¿quieres arrancar la plática? La arrancamos porque hoy hubo una manifestación de maestros que atravesó algunos puntos de la ciudad capital y tenemos 2 dudas principales. Se dijo que pedían que no se hicieran modificaciones al presupuesto, que se garantizaran los recursos para educación, pero apenas 48 horas antes la consigna era pedir aumento salarial. La otra duda que se plantea es si los maestros fueron con o contra su voluntad. Bernardo, ante estas 2 inquietudes, ¿cuál es la postura suya que participó en esta marcha? Sí, en el año 2013, a cambio de hacer las modificaciones en la carrera del magisterio que se venía trabajando en la mesa técnica FID, que al final todo lo que se trabajó ahí se desechó, impusieron lo que la voluntad se les antojó a las autoridades. Entonces, pero a cambio de nublar la vista del Magisterio Nacional, emiten el acuerdo gubernativo 167 Perdón, le voy a interrumpir para que podamos ir en un orden y que la audiencia vaya entendiendo esto. Emiten el acuerdo 167-2013, ¿por qué fue? donde le dan reajustes salariales al Magisterio Nacional en el 167-2013, 8%, 10% 12%. y hoy 12%. Este año 12%. El 14 de enero de este año se emite el acuerdo gubernativo nuevamente, donde se da a conocer los salarios del Magisterio Nacional. Entonces vienen los que dirigen esta manifestación y coaccionan al magisterio o a los maestros y maestras a venir hoy, porque si no venían no había reajuste salarial cuando estas leyes ya se habían emitido 2013 y este año 2015, perdón. Entonces, y a quienes no lograban convencer, les decían que si no se quedaban sin contrato de trabajo, si no venían el día de hoy. O bien, el director de la escuela, tenemos denuncias del Story Zaval, donde se les dijo que tenían que dar, el que no iba tenía que dar un aporte económico. Y en todos lados, Huehuetenango, Jalapa, San Marcos y en otros departamentos de 200, 300 quetzales la multa para el maestro que no acudía el día de hoy, porque era por el reajuste salarial. Pero el fondo del asunto era defender el presupuesto, grabar los impuestos sobre la telefonía móvil, que lo vienen trabajando desde el 2010-2011. Le vienen pidiendo al Congreso de la República que
la telefonía móvil tiene que tener un impuesto. No está tan mal la idea, pero el asunto es de que todos los guatemaltecos van a salir afectados porque este impuesto tiene que ser sobre la ganancia neta del empresario y no como lo hicieron pasar que porque yo tengo un teléfono el empresario me va a cobrar los 5. Vinieron coaccionados entonces hoy, Bernardo. Coaccionados el día de hoy, no sabían ni a qué venían. Entonces, ya estando aquí se les llevó a la Corte de Constitucionalidad y al Congreso. Tenían ya previsto ir a la Casa Presidencial y ya no les dio tiempo. Eso fue lo que sucedió el día de hoy. Lucrecia, ¿cómo podemos explicarnos que en este sistema una manifestación de 5.000 o 10.000 maestros termine protestando en las calles y luchando por un impuesto para financiar este acuerdo, un 12% de aumento salarial previsto para 2015? Bueno, yo creo que realmente lo que está sucediendo en educación y sobre todo en lo que es el sistema público es perverso, porque existe una alianza entre el gobierno y el sector sindicalizado de algunos maestros que encabeza el señor Joviel. Creo que esto es perverso porque a cambio de dinero se han vendido y han abandonado realmente lo que es la educación pública. Con el aumento que hablaba el compañero que se les hizo a los maestros en este gobierno y que para mí fue como docente muy triste ver el beso de Judas cuando la vicepresidenta hacía la alianza con Joviel hace 2 o 3 años, con este aumento hubiéramos podido arreglar toda la estructura de las escuelas públicas de este país. Yo creo que ningún maestro que realmente lo sea de corazón y de vocación hubiera preferido el pequeño aumento que se les dio del 12% a tener escuelas dignas para ellos y sus alumnos. Este pacto que hicieron entre estos dos sectores solo está trayendo la educación pública realmente a niveles desastrosos. Bernardo, ¿cómo se entiende que el señor Joviel Acevedo no participó hoy en esa caminata? Bueno, ya tiene ratos de estar reportándose, no se sabe con claridad qué le está pasando, pero algunos dicen de que la primera vez dijeron que alguien de la familia estaba enfermo y pocos días después dijeron de que él era el que estaba padeciendo de salud y hoy nos pareció raro que se ausentara de esta manifestación, no sabemos con claridad qué está pasando. ¿Y la ausencia de él se puede interpretar en la línea que hablaba Lucrecia, una negociación en donde el dirigente y el gobierno llegan a un acuerdo y llevan a los maestros para apoyar ciertas causas que le interesan? No, porque lo de la actividad de hoy, desde el momento en que los empresarios empezaron a presentar amparos contra el presupuesto general 2015, ellos empezaron a fraguar cómo hacer la manifestación del día de hoy. Así que la ausencia de él no perjudicaba en nada. De todas maneras, ahí estaban los demás dirigiendo la manifestación. Quiero ver, el motivo de fondo lo cita Lucrecia de esta manera. Todo ese aumento gradual que se pactó desde el 2012, por porcentajes hasta llegar a este 12% del presente año, prácticamente hay una disyuntiva. Habría servido para mejorar la estructura física de las escuelas y cualquier maestro estaría dispuesto a renunciar a ese aumento con tal de dar clases en lugares dignos y más preparados para los alumnos. Y entonces, ¿cuándo es la hora del maestro, Lucrecia? ¿Se pospone esa plática? ¿Qué es más urgente? Bueno, yo creo que los maestros han sufrido un proceso de desprestigio y de baja autoestima desde hace muchísimos gobiernos. Yo recuerdo una ministra hace unos 3 o 4 gobiernos que a la semana de llegar a la silla ministerial, su primera declaración fue: la culpa de la mala calidad educativa del país la tienen los maestros. Fue también en ese momento cuando empezó la destrucción de las escuelas normales en una forma intencional. Creo que a partir de entonces, y la imagen que Joviel le da a la población sobre lo que es un maestro, viene a desprestigiar y a menospreciar realmente esa imagen que teníamos los docentes en toda la sociedad.
hoy por hoy el maestro ya no se atreve ni a hablar, porque como lo decía al inicio, hay una corriente represiva contra los maestros. Y creo que esto se ve en que los maestros ya no hablan. Si ustedes se dan cuenta, las manifestaciones de que se ven ahora en la capital, cada vez vienen menos maestros. Pero contrario a eso, cada año contratan más maestros. Tenemos aproximadamente 150,000 maestros en el sistema público y hoy habían como 4,000 maestros. ¿Qué porcentaje es ese? Realmente el maestro está cansado de lo que está sucediendo, del maltrato que el Estado o los gobiernos le dan a la educación, y realmente yo creo que se merecen una mejor estima de nosotros, la sociedad, hacia ellos, que son los pilares fundamentales. No sé si Bernardo está de acuerdo o no con eso. Yo no estoy de acuerdo, porque el magisterio, o sea, el maestro y la maestra sí se merecen el reajuste salarial anualmente. Pero para poder dar ese reajuste, primero el gobierno, aquí debe de haber una fiscalización. A finales de año que acabamos de terminar, 350 millones de quetzales derrochando el Ministerio de Comunicación Social en publicidad, para publicitarse. Ahora, al inicio del ciclo, compran mochilas por 75 millones, o sea que hay un despilfarro, no hay control del presupuesto que ya hay. Pero sin embargo, vienen, hacen la negociación, bueno, les aprobamos tal cosa, pero salgan ustedes a manifestar para conseguir más dinero, mientras el dinero que ya hay se malgasta. Las fincas que se ha comprado, que nos hemos enterado por medio de los medios de comunicación, que las fincas que se ha comprado la vicepresidenta, el presidente y los demás funcionarios públicos que nos están gobernando, yo creo que aquí hay mucha corrupción, que si se controla la corrupción va a haber buen gasto en la educación pública del país. Pero ¿por qué utilizar a los maestros y por qué permiten los maestros que los acarreen y los hagan protestar por una causa que no es de ellos? Es lo que yo decía al principio, de que es bajo coacción, o sea, cuando hacen la programación de lo que va a suceder, de una vez buscan los pretextos con qué van a traer a los docentes. Y nosotros no tenemos la culpa, por eso nosotros nos denominamos Coordinadora Nacional del Magisterio de Resistencia, porque ya somos los varios miles de maestros que nosotros ya no caemos en ese juego. Separados de la Asamblea Nacional del Magisterio. Hay varios departamentos ya en el país que han desconocido a Joviel como su dirigente. Esa era justamente mi pregunta. ¿Ustedes desconocen abiertamente a Joviel Acevedo como dirigente del gremio de maestros? Definitivamente, porque no estamos de acuerdo con las actuaciones con que han llevado a algunos. Aunque sí estoy de acuerdo con las demandas que también en la bandera, como el aumento salarial. Es que el aumento salarial se viene dando desde el 2008 y no tiene por qué haber interrupción. Sí. Llegue quien llegue, y lo que sí se debería de normar es qué porcentaje es el reajuste salarial que le deben de dar al maestro anualmente, y ahí se queda. O sea que si redactamos una norma jurídica que de una vez se establezca, ya no habrían motivos cómo hacer estos juegos políticos. Solo para aclaración de la audiencia, se hizo la invitación para Joviel Acevedo o para un representante de la Asamblea y ellos declinaron venir. No es que estén aquí a propósito, sino porque abiertamente ellos prefieren no dar declaraciones en este foro. Yo le quisiera agregar a Bernardo, de la manera que se critica a Joviel Acevedo en esta mesa, y que la mayor parte de la crítica es aceptada no solo, digamos, por quienes han sido críticos de Joviel, sino quienes en su momento fueron representados por él. Pero déjenme decir esto, desde 2008 hasta el 2012, 2013, es Joviel Acevedo quien logra precisamente lo que Bernardo reclama. Joviel Acevedo se convierte en ese interlocutor con los medios que lo logre, pero consigue esos pactos con los diferentes gobiernos para concretar esos aumentos. ¿Cómo se explica entonces ese sentimiento que tiene ahora el grupo? A ver, Lucrecia sonríe. ¿Qué? Bueno, yo sí creo que el sindicato de maestros ha sido muy hábil políticamente. Joviel Acevedo. No solo Joviel, o sea, dentro del
grupo de dirigentes hay muchas personas con muchas habilidades políticas y creo que ellos han logrado vender una imagen en la cual los políticos han llegado a creer que este grupo puede quitar y poner presidentes. Y la verdad es que si ustedes ven el grupo, cómo un maestro maneja su comunidad, un maestro influye en su comunidad. Un maestro realmente puede hablar con padres de familia, un maestro puede hablar con sus alumnos y a la larga sí podría ser lo que se está viendo y ofreciendo un gremio a los políticos de Guatemala. No se puede uno imaginar otra situación cuando todos los candidatos a presidente hacen negociaciones con Joviel y su grupo. Y cuando llegan al poder, los primeros 3 años, ellos manejan el sistema educativo. Al tercer año, pues ya empieza el vaivén político y por supuesto llegan a acuerdos con el candidato que más probabilidades tiene de ganar. O sea que esto ha sido una relación política que les ha funcionado muy bien al grupo de dirigentes. A la cúpula sindical. Así es. Hay una pregunta que me plantean y es ¿cuántos maestros integran la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia? Yo no le puedo dar una cantidad exacta porque tenemos simpatizantes o seguidores en todos los departamentos de toda la República de Guatemala. Nos estamos organizando para poder lograr los cambios que se necesitan en Guatemala. ¿Hay problemas para los que se pasan del grupo de ustedes y desoyen al líder Joviel? ¿Se quedan fuera de ciertos beneficios o qué problemas o ventajas tienen? No hay ningún problema, pero sí están las amenazas y coacciones de las que yo decía, ¿no? Que, por ejemplo, ellos están trabajando muy de la mano con el actual gobierno. Cuando hacen este tipo de manifestaciones, yo no sé si ustedes se recuerdan que las manifestaciones del año pasado, hasta la misma ministra autorizó el permiso para venir a manifestar por los mismos temas. Y esta vez ya no salió la ministra a echarse ese tipo de discurso, pero sí los directores departamentales, los CTA supervisores, mandaron mensajes a todos los maestros para que vinieran y aún así se resistió el maestro de venir a hacer el circo aquí en la ciudad capital. ¿Sirve de algo ese circo? Bueno, yo creo que sirve porque ejercen presión y la ciudadanía pues cree que bueno, yo no sé si la ciudadanía, pero yo sí te quiero decir que hay otro grupo de maestros aquí en la capital y en los departamentos que están tratando de formar otro sindicato, por cierto, tiene su ¿Otro? Se llama SAMUA, y el Ministerio de Trabajo no ha permitido que se forme el sindicato. O sea, existe una alianza entre todos los ministerios y por supuesto solo dejan que funcione un sindicato, cuando realmente la mayoría de los maestros no está sindicalizado. Y lo probó SAMUA cuando presentó sus listados de maestros afiliados a ellos, que muchos estaban sin saberlo afiliados al sindicato del gremio magisterial. Entonces creo que aquí también se mueve mucho influencias y lo que es las limitaciones que se les da a muchísimos maestros de una participación libre en otros sindicatos en los cuales ellos se sientan más cómodos. Ese es el producto de las negociaciones que ha hecho este sindicato con el gobierno. Tiene copado también al Ministerio de Trabajo. Tenemos un sindicato en Chimaltenango que ya tiene 2 años de estar tramitando su personería jurídica. No se lo dan por órdenes de este sindicato. Tenemos un sindicato en Zacapa, en Chiquimula, en San Marcos, tenemos al STEM de San Marcos, no lo inscriben. Entonces, por eso es de que nosotros tomamos la decisión de declararnos Coordinadora Nacional del Magisterio de Resistencia. Todos esos maestros están dentro de ese grupo. Este es apenas por conversar hoy con nosotros. Y es apenas un panorama de cómo se encuentra la educación, tanto pública especialmente en estos días. Vamos nosotros ahora a una pausa comercial, por favor, quédese con nosotros. Al volver tenemos otro tema que discutir.
de salir al aire. Ya hablábamos con nuestros invitados sobre el tema por el cual nosotros los convocamos a este foro. Ustedes han escuchado que las empresas de telefonía tienen un plazo fatal que se vence el 24 de enero próximo, en el que tienen que garantizar que en ningún centro penal, en ninguna cárcel del país, se pueden sacar llamadas por celulares. Y son esas llamadas por celulares a las que el Ministerio de Gobernación le atribuye por lo menos 200 extorsiones al día. Es un negocio dentro de las cárceles que permite que se ejecuten desde robos hasta asesinatos o masacres dentro de los penales. Tenemos con nosotros a 3 invitados para abordar, para ampliar este tema. El ex viceministro de Gobernación, el señor Julio Rivera Clavería, Ricardo Sagastume, abogado que representa en este foro hoy a las empresas de telefonía, y Corín Dedic, que ha estudiado ampliamente las prisiones del país y ha hecho investigaciones sobre varias condiciones en las que viven los reos y el sistema penitenciario en general. Si me permite, pues ser clave con la pregunta para las empresas telefónicas. Tienen 2 días prácticamente para cumplir ese plazo. ¿Están listas para que el sábado amanezcan bloqueados todos los teléfonos en todas las prisiones del país, Ricardo? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Bueno, yo quisiera contarles a los televidentes y a la ciudadanía, las empresas de telecomunicaciones han cumplido con presentar las soluciones técnicas. 3 soluciones se han propuesto: readecuación de las redes de telecomunicaciones móviles para redireccionar las antenas y con ello en nivel la potencia de radiobases, instalación de equipos inhibidores y luego la posibilidad de que cuando se detecten teléfonos específicamente que están emitiendo señal, pues bloquearlos. Pero hay un antecedente. En el año 2013, la Ley de Equipos Terminales Móviles estableció figuras delictivas. Queda prohibido ingresar y utilizar teléfonos celulares dentro del sistema penitenciario. Si esa ley se cumpliera a cabalidad, realmente no habría ni siquiera posibilidad de que haya llamadas dentro del centro penitenciario, porque esa ley debe implementarse. Sin embargo, la ley de control de telecomunicaciones le han impuesto a las empresas de telefonía a presentar soluciones técnicas. Se presentaron y se implementaron a partir del 24 de diciembre. El 24 de enero se cumple el primer mes a efecto de que el Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario realicen evaluaciones para que de alguna manera puedan establecerse algunas fallas y se vayan corrigiendo en el tiempo. Hoy me preguntaban que entonces nos van a poner una multa. Y mi respuesta, el problema no es si nos ponen más o menos multas, el problema es que esto funcione. Y debe haber una relación integrada. Nosotros hemos cumplido con proponer las soluciones técnicas, pero debe haber también del otro lado algunas garantías que permitan que esto pueda ser efectivo. Por ejemplo, la seguridad de los equipos. Los equipos deben estar debidamente protegidos, eso no lo podemos hacer nosotros, de que los mismos privados de libertad o gente afín a ellos traten de destruir la infraestructura que se está colocando. La energía para los equipos, debe haber energía garantizada para que eso funcione. Entonces, también complementariamente a eso debe haber alguna garantía de que estas cosas se puedan dar y el sistema va a funcionar. Nosotros estamos en la posibilidad y en la posición de que cuando nos hagan algunos requerimientos de que haya que mejorar algunas cosas, lo vamos a hacer. Y conforme la tecnología lo vaya permitiendo, se mejorarán los sistemas de control con el objetivo no solo de bloquear las llamadas, sino verdaderamente que pueda haber un combate a las extorsiones y a todos los demás delitos que derivados de este tipo de situaciones. Así que creo que es una cuestión complementaria y es una cuestión de equipo. Nosotros como sector privado y el Estado tenemos que trabajar de la mano. ¿Están o no están instalados los bloqueadores de señal hoy? Están. ¿Y por qué dice el ministro que no están funcionando y que sigue? Bueno, nosotros, la ley dice que el sistema penitenciario hará las evaluaciones y presentará el informe a la CIT. Nosotros esperaremos que la CIT nos notifique y sobre esa base pues vamos a arreglar lo que haya que arreglar y a accionar de alguna manera si hay que responder administrativamente a los requerimientos de las peticiones que la CIT nos haga. Ese es el mecanismo legal y nosotros no podemos especular más que lo que la CIT nos pueda notificar a partir del 24 de enero. Vamos a poner en contexto un poco a lo que sucede. Varios diarios hoy publican una nota en la cual se habla sobre ese informe que ya tiene emitido el Ministerio de Gobernación y aparentemente lo que dicen es que las empresas telefónicas no han hecho su parte. Retomo su respuesta.
cada quien cumplirá su parte. Julio, hemos visto personas procesadas, incluso directores de centros penitenciarios, familiares de prisioneros, que ya caen acusados en el sistema de justicia por la facilitación de celulares a prisioneros o bien porque se hacen requisas en las prisiones y se hallan celulares, pero no es suficiente. ¿Cómo responde usted, con la experiencia que tuvo en el Ministerio de Gobernación, a la explicación de Ricardo? Esta es la parte de las empresas telefónicas, pero hay una gran parte, y es apenas complementaria, de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Gobernación. ¿Es tan difícil evitar esto? Yo creo que uno de los graves problemas que afrenta el sistema penitenciario son los altos niveles de corrupción. Y eso es una realidad innegable, no de ahorita. Es algo que se viene trayendo desde hace muchísimos años y está relacionado con varios temas de fondo. Uno es la problemática de la infraestructura, en primer lugar. Es una infraestructura obsoleta que no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, la inversión que se hizo de 1.100 millones o que se está haciendo de 1.100 millones es dinero perdido. Dinero tirado al agua, que no sirve absolutamente para nada. Aquí hay que replantear el modelo del sistema penitenciario precisamente en función de evitar el trasiego interno de chips, el trasiego interno de celulares, de armas de fuego, etcétera. A ver, ¿qué nos está proponiendo? ¿Destruir todas las cárceles que existen tal como existen y crear nuevas? No, estoy proponiendo un nuevo sistema en el que efectivamente, por ejemplo, se tenga que aislar a aquellos reos de alta peligrosidad que son los que efectivamente manejan absolutamente todo el tema de extorsiones en las prisiones, de los cuales hay nombres y apellidos. Por lo tanto, si se hace una cárcel de máxima seguridad para 1.500, 1.800 personas, se va a poder aislar totalmente este personal y el nivel va a disminuir. Yo en lo personal creo que efectivamente es vital replantear en los próximos años todo el sistema penitenciario, no solo si queremos bajar los niveles de delincuencia a nivel nacional, sino los niveles de corrupción al interno del propio sistema penitenciario. Ese es el gran problema de fondo. Independientemente de que las empresas de telefonía puedan poner cuantos bloqueadores quieren, al final el tema va a seguir siendo un tema de corrupción. Y hoy podrán estar ellos multados el 24 y el 25 y ponerles 10 multas más, pero al final van a seguir saliendo llamadas porque el sistema se presta para que efectivamente se produzcan estos actos de corrupción. Le quiero preguntar a Corín, que ha estado adentro, que platica con los reos, que ve cómo funciona. ¿Cómo entran esos celulares y cómo funcionan adentro, Corín? Tal vez es muy básica la pregunta, pero no imagino si todos tienen su celular guardadito o es un reo el que monopoliza, lo alquila, cómo lo ingresa. ¿Qué viste tú? Bueno, hay diferentes formas, digamos, cómo entra un celular. El tema de la corrupción, definitivamente un tema muy importante, pues suelen entrar a través de los mismos guardias penitenciarios porque se prestan para hacer favores y cobrar a cambio de poder ingresar un celular, una batería, un chip. Luego también muchas veces las visitas, especialmente, por ejemplo, las novias, las mujeres que visitan a sus familiares, también abogados, o sea, se mira de todo, a veces hasta tiran por las paredes del perímetro. Y obviamente, bueno, luego adentro todo es un negocio, o sea... ¿Cuánto cuesta un celular dentro de una prisión? 5.000. 5.000 puede llegar a pagar un prisionero por tener un celular. El tarifario penitenciario. Sí, ese es el tarifario depende penitenciario. Probablemente un poquito del centro carcelario, de las medidas de seguridad que hay, pero pues tomando en cuenta que, por ejemplo, un guardia de presidios gana un salario de aproximadamente 3.200 quetzales, o sea, con un ingreso de un objeto ilícito puede duplicar su salario, y sabemos pues que vivir con un salario de 3.200 quetzales no es nada fácil. Muchos de ellos, de hecho, tienen un segundo empleo en su semana de descanso porque no les alcanza pues vivir con su salario. Entonces,
bueno, sí, hay mucha corrupción, pero también el problema es que luego adentro todo se vuelve negocio, porque hay gente que concentra el poder, que concentra también recursos económicos, entonces todo se vuelve negocio, o sea, no solo los celulares, también las planchas donde dormir, no tener que hacer limpieza, las sillas, las mesas para las visitas, etcétera, o sea, todo se vuelve un negocio. Entonces... y para sacar las llamadas adentro, alguien me decía es que había que buscar el rinconcito donde había señal. No es que haya señal en todo el penal, encuentran esos recovecos para burlar al sistema, entonces. Sí. Porque, digamos, ya se habían comprado unos bloqueadores Durante la administración de Álvaro Colom se instalaron los primeros bloqueadores, pero se descubrió que... A ver si lo puedo explicar de una manera no técnica, pero gráfica. El bloqueador es así y bloquea la señal de esta manera, pero todo el que queda cerca de esto no entra en el rango de bloqueo, y era ahí donde... Como pasa en cualquier lugar del país, hay lugares donde en una cuadra se oye bien y en otros no, porque la topografía del lugar tiene muchísimo que ver en eso. ¿Qué tan efectivo puede ser lo que ustedes como Telefónicas implementaron y sugirieron para bloquear las señales? ¿Se puede esperar un 100% de bloqueo? Yo creo que las soluciones técnicas que se han propuesto de alguna manera van a contribuir a reducir, pero nosotros insistimos muchísimo que estas funciones son complementarias al cumplimiento estricto de la ley, que no se permita el ingreso ni el uso de aparatos de telefonía, chips, otros aparatos de telecomunicaciones. Como bien decían, hay refrigeradores, televisores, microondas, y tienen armas, incluso tienen cabinas drogas. telefónicas han existido. Realmente, como bien decía el licenciado Rivera Clavería, el sistema permite que ocurra todo esto. Pero yo tengo una pregunta que es importante. Hemos visto todos acá los titulares en los diarios, en Prensa Libre, por ejemplo, cuando revela aquel caso extraordinario de un prisionero que acumuló ¿cuántas? 2.000 horas de conversación telefónica. Es que no existe una comunicación de parte de inteligencia del Ministerio de Gobernación o inteligencia penitenciaria con las telefónicas. ¿Cómo era la cuenta de ese prisionero, por ejemplo? Si su teléfono le costó 5.000, sus 2.000 horas durante determinado rango de meses que se publicó en la investigación, ¿cuánto le costó? No existe esa coordinación entre ustedes y las fuerzas de seguridad. La coordinación existe y la colaboración hay. Pero yo me iría un paso más allá, que nos salimos un poco del tema, y tiene que ver con el sistema de administración de justicia. Y también ahí hay un problema de corrupción terrible, porque al final de cuentas pues, no conocemos ni las estadísticas, cuál es el avance que tienen los procedimientos. Esos casos. Los casos, si ha habido sentencia o no ha habido sentencia, se ha escuchado que les cambian el delito y entonces al cambiarles el delito tienen medidas sustitutivas. Estas normas de ley de equipos terminales móviles tienen penas que impiden que haya medidas sustitutivas. Sin embargo, se escucha que en los tribunales de justicia les cambian el delito y vuelven a salir a la calle. Entonces, el sistema tiene que ver con todo. O que es peor aún, que alguien que está condenado a 60 años, ¿qué puede significar enfrentar una pena de 12 años por haber hecho 2.000 horas de conversación telefónica, Julio? Es que ese es el punto. El punto es que efectivamente es gente, primero, que tiene una sentencia muy grande. Por lo tanto, una mancha más al tigre, sin hablar de la corrupción, una mancha más al tigre en el tema legal ya no es problema, porque pues, está condenado a los 50 años de prisión máxima que puede cumplir uno. Y es que ese es uno de los graves problemas. Pero aquí hay un tema de fondo, miren, el problema es entender que el tema de la corrupción, en el tema de las extorsiones, está relacionado directamente con todo el personal, tanto de seguridad como administrativo de los centros carcelarios. Si no se entiende y si no se combate a fondo ese problema, nunca se va a solucionar, aunque las telefónicas pongan cualquier cantidad de bloqueadores, porque el problema de fondo al final es al interno de la institución. No tiene nada que ver con los bloqueadores única exclusivamente. Es al interno con el personal, tanto administrativo como de seguridad. No dejarlo a criterio de si el personal quiere ser honrado o no, sino que simplemente no pueda hacerlo. Sí, digamos, bueno, el problema de la corrupción es muy arraigado en el sistema penitenciario, pero también, digamos, si vemos las condiciones, por ejemplo, del personal, o sea, no tienen carrera, no tienen realmente un incentivo tampoco para desempeñar un buen trabajo, o sea, ¿qué los tiene ahí?
la necesidad, no había otra cosa, pero no es que la gente se ve comprometido con su trabajo. Cuando uno va a un centro carcelario están todos apáticos ahí esperando a que pase el tiempo y se pueden ir a la casa. Entonces, pues creo que realmente para poder lograr mejoras en el tema de seguridad, sí es muy importante lograr una reforma profunda de todo el sistema penitenciario. Y otra cosa que también quisiera mencionar en el tema de las extorsiones, digamos, hay una muy alta expectativa de que con la implementación de los bloqueadores se va a terminar el asunto de las extorsiones. No va a ser así, porque de hecho, bueno, se comunica de que la gran mayoría de las extorsiones proviene de los centros carcelarios, pero no hay ciencia certera de que eso realmente así sea. Entonces, pues debemos de estar supervisando. Creo que es importante, digamos, realizar medidas para poder impedir, pero no, o sea, solamente con los bloqueadores no se va a resolver el problema. Qué triste. Muchas gracias a ustedes por venir y participar de este tema. Nosotros hemos llegado al final de este programa, pero por favor permanezca con nosotros porque nuestra compañera Rosario Orellana tiene las noticias en el mundo de los deportes. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 25